Hay objetos que hipnotizan sin hacer ruido. En una mesa de sala, una columna de vidrio enciende su lámpara y, con paciencia de taller, libera burbujas que suben como si obedecieran a un pulso secreto. No hay prisa, solo una danza lenta que transforma calor en movimiento, densidad en ligereza, materia en espectáculo. Lo asombroso es que ese pequeño teatro de gotas proviene de una coreografía industrial muy precisa. Detrás de cada curva, de cada oleada que asciende y desciende, hay hornos que respiran, fórmulas que equilibran pesos invisibles, manos que pulen lo que los ojos luego llaman magia. Hoy descentraremos esa historia desde su origen, en el mismo instante en que el vidrio todavía es fuego y la cera aún no tiene color, para seguir cada paso que convierte ingredientes ordinarios en una lámpara de lava capaz de volver contemplativo a cualquiera. En 2025, más de 6 décadas después de haberse vuelto popular en la década de 1960, este icono sigue vivo porque su fabricación es, a la vez, ciencia y artesanía. El corazón material de la lámpara reúne 3 protagonistas que deben entenderse entre sí para funcionar con armonía. Una botella de vidrio capaz de resistir choques térmicos, una mezcla de ceras que será el fluido pesado y un fluido ligero acuoso que le permitirá a esa cera moverse como si estuviera viva. El vidrio de borosilicato, elegido por su estabilidad frente al calor, se selecciona sin tensiones internas, con paredes regulares que no deformen la convección interna. La fase cerosa combina parafina con cera microcristalina. La primera otorga transparencia y punto de fusión controlable, la segunda aporta plasticidad y cohesión para que las gotas mantengan su cuerpo al elevarse. En esa matriz cerosa se dispersan pigmentos cuidadosamente dosificados para alcanzar tonos sólidos y estables frente a la luz y a la temperatura. La fase líquida, por su parte, se formula con agua purificada a la que se añaden sales solubles, generalmente cloruros o carbonatos de sodio o de potasio, modificadores de densidad y un paquete de aditivos que ajusta tensión superficial, preservación microbiológica y comportamiento térmico. En regiones frías, no es extraño incluir un inhibidor de congelamiento de uso industrial. La clave es la diferencia de densidades y la sensibilidad al calor. Cuando la base calienta al fondo, la cera se vuelve un poco menos densa y asciende. Al alejarse de la fuente térmica, se enfría, recupera peso específico y desciende. Esa oscilación, repetida una y otra vez, es lo que el espectador interpreta como lava lenta y hipnótica. El recorrido de fabricación comienza antes de cualquier mezcla, en la zona de vidrio. Allí, tubos o preformas de borosilicato entran a hornos donde el material se ablanda como miel espesa. A golpe de aire y de molde, el balón incandescente se estira hasta adquirir la silueta icónica: hombros suaves, cuello bien definido, base robusta que recibirá el calor sin fracturarse. No se trata de soplar y listo. Los maestros vidrieros, asistidos por moldes de precisión y por control de tiempos de recocido, persiguen una tensión neutra. Si el vidrio queda estresado, más tarde podría estallar con un cambio brusco de temperatura. Tras formarlo, cada cuerpo de botella pasa por túneles de recocido donde se enfría con lentitud controlada para alinear sus microestructuras. Luego, inspección. Contraluz polarizada aparecen franjas que delatan tensiones residuales, las que muestran patrones indeseados se rechazan. En paralelo, la boca roscada o la zona donde se alojará el cierre se rectifica para que la hermeticidad no dependa de la suerte, sino de geometrías medibles. Mientras el vidrio se estabiliza, el área de formulación prepara la cera. En tanques con camisa térmica se funden parafina y cera microcristalina. La proporción no es antojadiza, basta alterar unas pocas décimas de composición para que el punto de fusión o la viscosidad cambien y la coreografía interna se vuelva errática. Una vez homogeneizada la base, se enfría ligeramente para incorporar pigmentos. La temperatura de adición evita degradar el color y favorece una dispersión fina sin grumos. Mezcladores de paletas lentas y rotores de cizalla moderada aseguran que el color se reparta por igual. Técnicas de muestreo por espectrofotometría comprueban que el tono concuerda con el estándar definido por diseño. A la par, se formula la fase líquida en depósitos independientes: agua filtrada y desionizada, sales disueltas para ajustar densidad, surfactantes que gobiernan la tensión superficial y los aditivos que garantizan estabilidad a lo largo del tiempo. Pequeñas variaciones de densidad, apenas apreciables en una balanza de laboratorio, marcan la frontera entre un movimiento elegante y un comportamiento errático, de modo que las curvas de calibración son el mapa indispensable de los técnicos. Con ambos mundos listos, llega el llenado. Las botellas, previamente lavadas y secadas con aire libre de partículas, entran en líneas donde una primera dosificación deposita la cera, todavía fluida, a una temperatura determinada que evita choques térmicos con el vidrio. Esa temperatura, que en los manuales internos se define con una ventana operativa estrecha, garantiza que la cera fluya y se asiente sin oxidarse ni formar velos. A continuación, un segundo cabezal introduce la fase líquida con caudalímetros y válvulas que miden, con exactitud de laboratorio,
El volumen objetivo. La relación entre ceras y líquido no es capricho estético. Determina el volumen disponible para que las gotas se formen y desplacen sin fragmentarse en exceso ni coalescer en una masa amorfa. Sensores de nivel y visión artificial vigilan el menisco para detectar desviaciones en tiempo real. Si una botella queda fuera de tolerancia, un brazo neumático la aparta para reproceso. El cierre corona ese momento crítico. En la cabeza de línea, tapas con rosca o cierres de presión integran juntas de elastómero compatibles con la temperatura de trabajo y con los aditivos de la formulación. Un torque controlado por servomotores aprieta lo justo. Demasiada fuerza podría fisurar la boca, poca fuerza comprometería la hermeticidad. Después, un baño de limpieza retira residuos externos y deja el vidrio libre de huellas que, al calentarse en la casa del usuario, podrían marcar manchas o halos. En algunas plantas, se añade además un sello secundario o cápsula termoencogible para evidenciar manipulaciones indebidas y aumentar la protección durante el transporte. Antes de soñar con escaparates, la lámpara debe convencer a un juez implacable: el control de calidad. La primera prueba es la que no se ve, pero que decide si todo lo anterior tiene sentido: la prueba de funcionamiento térmico. Se coloca cada unidad sobre una base calefactora de referencia, se alimenta por un tiempo estándar y se registra la curva de movimiento. Suben las gotas en ciclos regulares, se fragmentan en cuentas pequeñas que saturan la columna, se forman burbujas de gas atrapado que distorsionan el efecto óptico. Cuando algo no encaja, los técnicos acuden a sus diagnósticos: densidad fuera de rango, pigmento mal disperso, vidrio con microdefectos que alteran la convección. Hay, además, pruebas de envejecimiento acelerado. Cámaras climáticas someten a las lámparas a cambios de temperatura en escalones, simulando inviernos y veranos en pocos días, para confirmar que la mezcla no se separa ni la botella llora por microfugas. Ensayos de hermeticidad a vacío y a presión atmosférica elevada buscan pérdidas invisibles a simple vista. Y de vez en cuando, los equipos ejecutan una prueba de caída controlada para evaluar la resistencia del conjunto empaquetado. El objetivo es que, si el destino final es el salón de una casa, el viaje desde la planta hasta ese mueble no se convierta en ruina. En este punto conviene volver a los materiales y a su razón de ser, porque la seguridad no es negociable. El vidrio de borosilicato, con su coeficiente de expansión bajo, tolera la diferencia entre el fondo caliente y la parte superior más fría sin estallar. Aún así, su calidad debe ser alta y uniforme. La cera, cuya mezcla equilibra transparencia, densidad y viscosidad, no puede incluir impurezas que se degraden con el calor y formen compuestos indeseables. La fase acuosa, además de garantizar que el conjunto no desarrolle microorganismos con el paso de los meses, debe resistir cambios moderados de temperatura ambiente, de ahí el uso de estabilizantes y cuando aplica, de un inhibidor de congelamiento inocuo para el uso previsto. Hay fabricantes que, responsables de mercados con normativas estrictas, someten su producción a ensayos internos más duros que cualquier requisito legal, porque una lámpara que pierde líquido o cuyo vidrio se fractura no solo decepciona, pone en riesgo la confianza de una categoría entera. Una idea recurrente en el taller es que la precisión no está reñida con la belleza. Equipos de calentamiento con control PID mantienen los tanques en rangos térmicos definidos. Termopares calibrados contra patrones trazables garantizan que cada lectura sea confiable. Los dosificadores volumétricos y másicos se verifican al inicio de cada turno con patrones de vidrio graduado. Los sistemas de visión artificial, entrenados para distinguir reflejos inocentes de burbujas reales, reducen la subjetividad en la inspección. Y, sin embargo, nada de esto reemplaza la experiencia de los operarios que, al ver moverse una gota, saben si algo anda bien o mal del mismo modo en que un técnico de sonido reconoce una nota desafinada. Esa convivencia entre máquinas y criterio humano explica por qué, incluso con recetas similares, cada planta imprime un carácter sutil a sus lámparas. A estas alturas, el lector quizás se pregunte por qué algunas lámparas parecen moverse con una gracia especial mientras otras resultan más caóticas. El secreto está en la geografía interna. La forma del vidrio guía las corrientes de convección. Hombros pronunciados favorecen remolinos que fragmentan, perfiles continuos alientan ondas más amplias. El espesor de pared, si varía, puede enfriar de manera desigual y crear caminos preferenciales, por eso los moldes buscan espesores homogéneos. La base térmica, diseñada para entregar calor de manera estable, evita picos que sobrecalienten la cera y la vuelvan demasiado liviana. Un buen diseño privilegia el ascenso de masas definidas, no de espuma. El embalaje es la última frontera entre la planta y la casa. Cada unidad se sienta en su cuna de cartón estructural acompañada por insertos de espuma moldeada que bloquean el movimiento sin apretar en exceso. El vacío entre botella y pared del empaque se calcula para absorber vibraciones. El plástico de burbujas o una bolsa de aire complementan la defensa,
y una cubierta exterior con información clara reduce la probabilidad de que un operador la coloque invertida o la someta a golpes innecesarios. En el documento de viaje se incluyen recomendaciones de almacenamiento: mantener lejos de fuentes de calor directas, no apilar más allá del límite indicado, no exponer al sol durante periodos prolongados en bodega. La tecnología ha ido añadiendo capas de encanto. Aunque la esencia del juego físico no cambia, en los últimos años se han incorporado bases con iluminación de diodos emisores de luz que colorean el líquido y multiplican las combinaciones visuales. Algunas series admiten control por Bluetooth para ajustar intensidad o transiciones cromáticas desde el teléfono, y no faltan ediciones que sincronizan el brillo con música ambiental. La botella, que antaño respondía a unas pocas siluetas, hoy explora perfiles cilíndricos elongados, cuerpos triangulares, prismas suavizados o geometrías minimalistas que dialogan con salones contemporáneos. Hay quien se enamora de acabados metálicos que atrapan destellos, y quien prefiere vidrios esmerilados o texturizados que tamizan la luz para un efecto más difuso. Incluso se ven bases de madera o piedra que le prestan a la lámpara un pie cálido o mineral, integrándola mejor a espacios naturales. La personalización también encontró su hogar. Catálogos que mezclan colores de cera con tonos de líquido permiten componer paletas únicas, como si se eligiera pintura para una pared o tapicería para un sofá. En algunas fábricas, un módulo de producción se dedica a series cortas bajo pedido, afinando pigmentos y recetas de densidad para que el baile sea el correcto aun cuando la combinación cromática sea inusual. Ese juego de posibilidades trae un desafío técnico. Lo que se ve bien en una fotografía debe conservar su elegancia en movimiento real. Por eso el laboratorio hace microensayos previos hasta dar con la pareja de colores y densidades que se lleven bien de verdad. La sostenibilidad, lejos de ser un adorno del discurso, se ha vuelto una práctica medible. Muchas plantas reemplazan parte de su consumo energético con fuentes renovables, o al menos, con sistemas de recuperación de calor residual. El calor que sale de un horno puede precalentar aire de otro proceso. El vidrio defectuoso vuelve al ciclo como calcín, reduciendo la carga de materias primas y la energía necesaria para fundir. Los plásticos del empaque pasan a versiones reciclables y a diseños que usan menos material sin sacrificar protección. Incluso se replantean aditivos para minimizar el impacto ambiental a lo largo de la vida útil de la lámpara. Nada de esto tiene sentido si el resultado no es duradero. La mejor sostenibilidad sigue siendo fabricar productos que acompañen a sus dueños por años sin fallar. Si uno escucha a los responsables de planta, aparece una convicción compartida: una lámpara de lava bien hecha es un acuerdo honesto entre ciencia y belleza. La ciencia pone las ecuaciones de densidad, viscosidad, tensión superficial y transferencia de calor. La belleza se encarga de que esos números se traduzcan en una experiencia que te detiene, te regala una pausa y te recuerda que en una columna de vidrio puede alojarse, sin pretensiones, un pequeño paisaje en movimiento. Por eso, cuando el operador enciende la línea de prueba, no busca solo constancia técnica, busca el momento en que una gota toma forma, se estira, se separa con suavidad y asciende como si tuviera un motivo. Contar esta historia también es reconocer el trabajo humano que late entre hornos y mesas de laboratorio. La persona que sopla el vidrio hasta encontrar la curva justa, quien decide el segundo preciso para agregar pigmento, quien corrige un torque de cierre porque su oído notó un chirrido inusual, quien revisa cada lote con paciencia de relojero. Sin esas miradas, la lámpara sería un objeto más. Con ellas, se vuelve un compañero silencioso que ambienta tardes, acompaña lecturas y apacigua noches. Tal vez por eso, en 2025, este objeto nacido en la década de 1960 siga vigente. Evoluciona, dialoga con tecnologías recientes, se viste de acabados nuevos, pero conserva el milagro sencillo del movimiento que nos calma. Si esta travesía por el taller te dejó con ganas de ver más ingeniería contada desde lo humano y lo visual, te invito a quedarte. Suscríbete para no perder los próximos recorridos. Comparte este episodio con quien apreciarías ver en pausa frente a una lámpara encendida y cuéntanos en los comentarios qué parte del proceso te sorprendió más o qué combinación de colores te gustaría ver cobrar vida. Al final, cada lámpara que llega a una sala es el resultado de muchas decisiones acertadas. Cada historia como esta, la invitación a mirar de nuevo lo que creíamos conocer.